Hola, muy buenas tardes. Quiero compartirles algo, es una pequeña cápsula, tengo menos de 15 minutos para hacerlo y espero que sea de mucha bendición. Ayer o antes de ayer me compartieron un post del pastor Seba Monterreal, él es argentino, y que lo leí todo y me llevó a una profunda reflexión y además caló profundo mi corazón. Siempre hablamos y declaramos lo que la palabra dice, que es que nuestro Señor transformará el desierto en manantiales, ¿sí? Los caminos secos y áridos en ríos, los sequedales en manantiales de agua viva, y eso es una gran realidad. Quienes hemos pasado por desiertos o por periodos de sequía hemos visto cómo Dios transforma todas las cosas. Y ahí vemos la bondad de Dios, claramente. Pero ¿qué pasa cuando la palabra también habla acerca de lo opuesto? Habla de que Él también puede transformar los ríos en desierto, que también convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías, que convierte los manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Uno dice, pero ¿cómo? Si Dios es bueno, y como Él es tan bueno, Él no me va a hacer pasar por sequías. Él no va a hacer que la tierra fructífera deje de hacerlo y se transforme en una tierra baldía. ¿Cómo un Dios de amor, un buen Padre, puede hacer pasar por el desierto a sus hijos? Y cada vez que pasamos por un lugar así, se lo atribuimos al enemigo. Y qué gran error. La palabra dice en el Salmo 107, versículo 33 y 34. 34 le voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta. Convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes. Dice, wow. Pero después en el 35 y 36, bueno, lo vamos a leer luego. Es fuerte pensar que Dios mismo, el mismo Dios que transforma el desierto en manantial, es aquel que puede transformar un manantial en tierra árida y sedienta. A lo largo de las Escrituras podemos ver esto. Y nos hacemos tantas preguntas cuando estamos pasando por estos procesos donde pareciera que no podemos oír la voz de Dios, donde pareciera que todo es adverso, donde pareciera que incluso la comunión profunda y fluida que alguna vez tuvimos con Dios ya no está. Vivimos en un tiempo donde no es ni la sombra de lo que en tiempos anteriores fue. Tenemos en la Escritura tantos ejemplos y les voy a dar algunos. Mire. En Elías, ¿usted se acuerda del profeta Elías? Bueno, el profeta Elías fue aquel que venció poderosamente a los profetas de Baal. Fue aquel que desafió a aquel Dios falso y a sus profetas para poder engrandecer el nombre de su Dios, del Dios verdadero. ¡Wow! Y descendió fuego del cielo sobre un altar que estaba empapado de agua. Usted sabe que la madera mojada no prende. Pero había litros y litros de agua sobre ese altar de madera. Y descendió fuego del cielo. Y los profetas de Baal se desesperaron. Se desesperaron y empezaron a herirse. Pero luego de que Elías presenció todo el cuadro, él fue y mató a todos estos Baales. ¡Wow! ¡Qué victoria tan grande! Ese profeta fuerte, el cual oró y la lluvia descendió. Un profeta que estaba sumido en la gloria misma de Dios. Sin embargo, el mismo día en que glorificó a Dios y venció y demostró el poder de Dios a esos profetas, Dios siempre ha sido Dios. Pero Él le demostró a otros, ¿sabes que mi Dios es el Dios verdadero? Se sintió completamente abrumado y tuvo que ir a esconderse en una cueva porque Jezabel lo mandó a matar. Y él llegó a decir, Señor, ¿esto es todo? No hice las cosas bien entonces, porque hoy tengo que huir
para poder salvar mi vida, y estaba sumida en una profunda, ¿por qué no decirlo?, depresión, de estar en un tiempo de gloria en un mismo día. Pasó a estar profundamente deprimido en un desierto escondido en una cueva para que no lo mataran. Tenemos a Israel en el Mar Rojo. Experimentaron uno de los mayores milagros que en la Escritura se nos habla. Cruzaron el Mar Rojo, y cuando cruzaron en seco, y presta atención a esto, cuando cruzaron en seco, y Dios menciona 4 veces cruzar en seco, los egipcios fueron destruidos, los egipcios fueron ahogados frente a sus ojos, pero después de pasar tremenda victoria, de haber sido vencedores por lo que Dios hizo por ellos, de haber salido de su tiempo de esclavitud y estar experimentando una de las mayores sensaciones de libertad de su historia en años, muchos habían nacido y habían muerto en esclavitud, se encontraron con que en el desierto no había agua, con que en Mara las aguas eran amargas, y comenzaron a desear volver a Egipto. Y no veían, y su fe no fue inspirada, su fe decayó, pese a que habían visto que el mar se había abierto, el Mar Rojo, para que ellos pasaran. Un tiempo de tanta gloria 3 días antes, y ahora no había agua. Y ellos estaban desesperados, absoluta y completamente desesperados, en un desierto, sintiéndose abandonados y desolados. Tenemos a Daniel, un hombre tan consagrado. Él decidió consagrarse y en su corazón determinó no contaminarse. Estuvo en el foso de los leones. Dios lo respaldó. Sin embargo, vemos en Daniel 10 cómo él estaba tan abrumado. Y un ángel del Señor tuvo que venir a confortarlo. Y él estaba abrumado por todo lo que estaba pasando por un desierto. Quizás sintiendo que su consagración no había sido suficiente. Quizás sintiendo que lo que él había experimentado no era suficiente, que lo que él había hecho no era suficiente. Quizás sintiéndose abandonado. Por eso tuvo que venir un ángel a recordarle desde el primer día, desde que decidiste consagrarte, yo te vi, y a causa de tu consagración yo he venido. Pero él estaba en un desierto profundo que no podía entender. Tenemos a Pablo. Pablo tuvo una de las mayores visiones que nunca nadie ha tenido, llevado al tercer cielo, conoció una gloria que nadie más ha conocido. Tuvo revelaciones profundas que incluso él mismo relata en la Escritura, que no puede explicar, que no puede dar a conocer. Fue una gloria tremenda. Pero no pasó mucho tiempo después que empezó a ser perseguido, abrumado, encarcelado. Pasó por naufragios, lo intentaron matar 1 y 1000 veces. Hablaban en contra de él y lo volvían a encarcelar. Es más, cuando llegó de tremenda visión, un aguijón en su carne, dice un mensajero del enemigo, y él rogó: Señor, quítame este aguijón. Y era un aguijón que lo perturbaba, un aguijón que lo asediaba, un aguijón que no era algo que lo hacía aplaudir, sino más bien que le era una carga. También pasó por desiertos, también pasó por profundos desiertos. Es más, su vida la terminó encarcelada. Estaba abrumado. Y así, ¿cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios pasando por desiertos profundos sin saber qué está pasando? Quizás a usted le pasó. No lo sé. No sé si a usted le habrá pasado. A mí sí. Lo único que sé es que en medio del desierto es que podemos entender que no entendemos la profundidad del maravilloso trabajo que hace el Espíritu Santo de Dios en la tierra seca. Imagínese esto.
Jesús había sido crucificado y enterrado cuando Pedro y los discípulos decidieron reunirse. Ellos se reunieron a puertas cerradas porque tenían miedo de que los vinieran a matar. De pronto Jesús atravesó la puerta cerrada en su cuerpo resucitado y les dijo: no teman, soy yo, vuestro Señor. Ahora, hubiésemos estado maravillados o quizás muy asustados, pero era algo tremendo ver a Cristo crucificado, a Cristo resucitado. ¡Wow! Antes de irse, Jesús les encomendó una tremenda misión. ¡Ay, Señor! Sin embargo, fue seguido de eso que Pedro decidió ir a pescar y volver a donde estaba antes. Estaba triste y desolado de estar en un tiempo de tanta gloria en el Pentecostés. ¡Wow! Tantos milagros y cosas que vieron. De pronto estaba donde había vuelto atrás. Lo único que yo sé es que los desiertos y este Dios que convierte los desiertos en ríos también lo hace al revés. Pero es para llevarnos de nuestro manantial a su manantial. Imagínense, tuvieron que pasar por tierra seca y en la tierra seca tuvieron la mayor victoria. La Escritura dice que el pueblo de Israel fue probado en el desierto. Dios nos lleva a esos procesos para probarnos, para pulirnos, para hacernos dependientes, para no olvidar que lo que hemos vivido no es todo, que hay mucho más, ya hay algo mucho más glorioso, y hay mucho más por conocer, y hay profundidades mayores a las que debemos llegar. No se detenga, continúe y llegue a esas profundidades. Llegue a esas profundidades. Cuando el pozo deja de tener agua, no es porque necesariamente no vaya a salir más agua de ahí. Una de dos: debemos cavar más profundo el mismo pozo o debemos cavar otro pozo hasta encontrar agua. Pero que de un pozo deje de salir agua no es sinónimo de muerte, sino es sinónimo de que debemos seguir cavando, porque hay más agua, más fresca, más abundante para nosotros. Dios no nos lleva al desierto, ni corta el agua del río, ni seca el agua del río para matarnos, sino que nos prueba, nos fortalece. Jesús mismo tuvo que pasar por ese tiempo. Jesús mismo tuvo que ir al desierto. Fue probado de todas las maneras posibles. Pero después volvió con poder. Después de la mayor experiencia que él tuvo con el Espíritu Santo, Dios mismo habló desde el cielo: este es mi Hijo amado. Fue llevado al desierto. ¡Ay, Dios! Y en el desierto no hay solo información, en el desierto conocemos a Dios. Job dijo: mas ahora mis ojos te ven. Oseas, en el libro de Oseas aparece un pasaje: de aquí yo la llevaré al desierto y ahí le mostraré, y ahí me revelaré, y ahí me daré a conocer. En el desierto es donde le conocemos y conocemos la profundidad de su corazón. Si estás pasando en un desierto, por un desierto, si tu río se secó, si el manantial dejó de brotar agua, es ahí donde vas a conocerle en mayor profundidad. No te detengas. No te detengas, no te detengas, no te detengas, porque hay más. Mientras más dependencia, mejor. Mientras más profundo, podrás oír el corazón de Dios y conocer el deseo de su corazón. Porque mientras más profundo vamos, más deseamos su venida. Mientras más profundo vamos, lo temporal deja de tener importancia y lo eterno nos da la plenitud de la que habla la Escritura. Cristo es la plenitud de la iglesia. Te abrazo y te bendigo. Y no atribuyas a Satanás el proceso de desierto. Es Dios mismo queriendo llevarte más profundo para que podamos, para que tú puedas, para que yo pueda conocer su corazón. El Señor te bendiga. Hasta una próxima cápsula aquí en Sencillamente Profundo.